que Ica ha sido el epicentro y la ciudad de Ica, en la ciudad de Ica sí hemos visto alguna destrucción de estos falsos techos, de cómo se han caído además los productos ahí de los estantes que han estado en esta zona, ¿no? Por supuesto, una situación propia a esa toma, por ejemplo, ¿no? Esa toma, como las aves son las primeras en volar cuando se dan estos eventos, las mascotas también. A veces los perritos empiezan a ladrar, ¿no? Empiezan a ladrar de manera intensa y perciben esa onda expansiva, que en este caso no ha sido expansiva porque la ciudad de Ica ha sido el epicentro. Todos aquellos que estaban en Ica han sentido el movimiento al mismo tiempo. En el caso de Pisco sí ha sido algunos segundos después, en el caso de Chincha también, pero los que estaban también, ¿no? Claro, hemos estado con algunos minutos, unos segundos de retraso en medio de esta onda. Lo que es interesante también es conocer hasta dónde se ha sentido, ¿no? Hay algunos reportes de Arequipa, creo que también han llegado a sentir la onda. En toda la zona costera, ¿no? Y más al sur, ¿no? De aquí hasta Huaral, digamos, se puede haber sentido esta intensidad del terremoto o de este sismo. Aquí en Ica, como bien mencionaba, se habla de Arequipa, en la zona de Camaná. Arequipa, ojo, que también es un departamento bastante sísmico, ¿no? Ahí también hemos visto que han habido algunos movimientos telúricos a lo largo de la historia bastante graves en Arequipa, en varios departamentos de Arequipa, y en este caso vamos a ver hasta dónde se puede haber sentido esta magnitud de lo que ha sido este sismo, ¿no? A lo largo de la historia, como te mencionaba al inicio del bloque, hemos visto también que la zona del Callao es una de las más perjudicadas casi siempre con un sismo, ya sea porque el epicentro sea en el mar o porque el epicentro es en el Callao. Y cuando ha sido en el Callao y ha sido de una magnitud de 8.8 o 9 grados, ahí es cuando hay destrucción y se ha registrado también destrucción. Hace poco, y es importante indicar, ha habido también un sismo en México, por ejemplo en Ciudad de México, donde sí funcionó el sistema de alerta temprana, donde la gente pudo evacuar segundos antes de registrado este sismo, que fue también bastante intenso, que se vio en varios canales de televisión, pero cómo la gente salía porque los celulares alarmaban respecto al movimiento telúrico que se avecinaba, ¿no? Ya México tiene varios años con estos sistemas que les han permitido tener estos 10, 15 segundos de aviso para poder reaccionar, para poder empezar ese proceso de evacuación y reducir el riesgo de víctimas mortales, que eso siempre acaba siendo lo prioritario frente a una emergencia. Tu casa no la vas a poder cambiar, no vas a poder evitar que se caiga lo que se vaya a caer, pero sí puedes ponerte tú a buen recaudo y proteger a los tuyos también. Claro, que eso es lo más importante. En todo caso, también aquí seguimos esperando alguna versión de las autoridades, del sector salud, de cuántos heridos se pueden haber estado registrando, del sector defensa, de cómo va la infraestructura, de INDECI, también en COEN debe haber bastante movimiento a esta hora de la tarde para esperar cuál es el reporte de este sismo cuyo epicentro ha sido en Ica de 6.1. ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué es lo que nos tienen que informar del balance que ha habido después de este movimiento telúrico? Ya una hora y media después, esperemos que haya algún pronunciamiento de las autoridades gubernamentales. El ministro de Defensa, que va a ir al epicentro, justamente va a ir a la zona del epicentro, esperemos tenga algún reporte ya actualizado a esta hora de la tarde, ¿no? Claro, pero más allá de sobrevolar, más allá de la gestión política, necesitas que haya un liderazgo visible y no necesariamente eso se evidencia. Y uno puede decir, ay, es que solo fue 6.1. Si fuera 7, si fuera 8, ahí lo verías. Eso también necesita ser preparado, eso también necesita tener sus propios simulacros. ¿Cómo responde la autoridad? Frente a un sismo de 6.1 voy a activar todos mis protocolos. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué necesito ajustar? Porque las autoridades pueden cambiar. Vamos a entrar a segunda vuelta, luego entraremos al cambio de mando, iremos a elecciones regionales y municipales, pero el plan de trabajo tiene que ser el mismo. Debería ser. Tiene que ser el mismo, no puede cambiar todo el plan solamente porque cambia la cabeza. Debería ser un solo plan, un solo sistema, una sola estrategia. Vamos a ver la Catedral de Ica, nos señalan. A ver, vamos a ver la Catedral de Ica, cómo está en este momento.
Ese es un espacio que ya tuvo daños desde el sismo del 2007, ¿no? Recibió más de el sacudón le generó muchísimos daños y claro, vemos que en esta oportunidad también algunas grietas quizá se abren o se hacen un poquito más profundas. Por eso también es importante el trabajo posterior que tiene INDECI para poder verificar en qué condiciones están las estructuras. Se resquebrajó además las estructuras ahí en la iglesia de Ica. Por supuesto, la que se destruyó fue la de Pisco, la de Ciudad de Pisco, recordarás, Lorena. El Templo Señor de Luren terrible, también. Fue terrible la cúpula de esa iglesia como estaba muy dañada en aquel momento, ¿no? Y ahí imágenes vemos dolorosas. cómo estuvo la catedral de Ica, ¿no? He visto también un tuit de la exministra Ana Jara. Ella tiene su notaría en Ica, recordemos claro, que ella vive en Ica. Sí. Y ella lo que señala es que no podía ni agarrarse de ningún lado, ¿no? Que lo que hizo fue tratar de no moverse, tratar de no evacuar, ella estaba en un segundo piso, cuenta, y que prefirió no bajar. Pero tampoco podría agarrarse de ningún lado porque el movimiento ha sido bastante intenso, bastante fuerte. La gente de Ica lo ha sentido muy fuerte. Y en Lima, si bien en Lima no lo hemos sentido tan intenso, sí se sintió en Ica y la gente se ha quedado muy asustada también, ¿no? Por supuesto, porque espera las réplicas o espera si pueden haber otros eventos sísmicos que hasta el momento no se han dado, pero de todas maneras ya uno está en un estado de alerta. Vamos a volver con José Luis Rosas, él está en Ica, para que pueda contarnos allí cómo van las cosas. José Luis. Muy buenas tardes, así es. Nosotros continuamos recorriendo la ciudad de Ica luego de este fuerte sismo de 6.1 grados que ha azotado a nuestra ciudad. Nosotros nos encontramos ya a los exteriores de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, donde aquí también parte de algunas facultades, la infraestructura ha sido dañada. Nos dicen que hay vidrios, lunas que han caído luego de este fuerte remesón. Luego de este fuerte sismo, las actividades académicas y administrativas también han sido suspendidas por medidas de protección para salvaguardar también la vida de los estudiantes. Vemos también que hay docentes también que ya se están retirando y ellos nos han sabido señalar de que por seguridad es que se está suspendiendo las labores académicas. Lorena, hay que señalar también de que en estos momentos el ministro de Defensa ya aterrizó en la ciudad de Pisco, en el aeropuerto de Pisco, y se dirige hacia la ciudad de Ica para reunirse con las autoridades de defensa civil en aproximadamente una hora. Se nos ha señalado, se van a reunir en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional para evaluar los daños que se ha podido presentar luego de este sismo aquí en nuestra provincia, Lorena. Nosotros estamos atentos a la llegada de las autoridades para que nos puedan dar información exacta ya de todos los daños que se ha podido presentar esta tarde con este fuerte sismo aquí en nuestra provincia. Nos dan información que a nivel de Comisarías Lima se está registrando la verificación si existe algún tipo de incidencias, principalmente en los distritos donde hay zonas vulnerables, ya sea a las laderas de los ríos y sobre todo en las partes altas de los distritos, en este caso de Lima Norte y San Juan de Lurigancho. La información preliminar que nos señalan es que hasta el momento no hay ningún tipo de incidencia, pero acá viene ya el trabajo del diámetro policial que va en búsqueda de buscar algún tipo de información, Lorena, y sobre todo si se ha registrado alguna incidencia que pueda poner en peligro o pueda poner vulnerable a las familias en este momento de nuestra capital. Por supuesto, porque siempre frente a un sismo hay mucha incertidumbre y claro, lo primero es reportar a partir de la autoridad local, de esa comisaría, de ese municipio, cómo están sus vecinos, cómo están las personas que allí viven, que allí trabajan, que allí estudian, que por allí circulan. Luego esos informes se van haciendo hacia la provincia, hacia la región y se van centralizando para luego tener estos reportes, ¿no? Los mapas de acción que en este momento se necesita, como bien lo señalas, tanto de las comisarías como de los municipios. Pero bien, también estamos frente a una coyuntura donde la criminalidad
busca todo tipo de escenarios para sorprenderlos. Y no puede este escenario ser la excepción. Hoy en Alerta Latina íbamos a hablar referente al incremento de denuncias de robo de teléfonos, pero a diferencia en otros escenarios, cuando el delincuente buscaba arranchar su teléfono, cuando usted estaba en medio de una llamada o cuando estaba distraído en algún punto de la capital, ahora los delincuentes ya tienen una nueva modalidad que pueden utilizarla en este escenario, porque quizás usted esté en la puerta de su casa o en su trabajo o en algún punto en la vía pública tratando de buscar información con sus familias o sus familiares a ver qué ha podido originar este sismo. Pero en esa coyuntura también estos delincuentes buscan que sus víctimas estén en ese momento con el teléfono y con la activación de sus billeteras digitales, Lorena. Esa es una incidencia y una modalidad que ha crecido en las últimas semanas, principalmente para poder identificar el saldo que podemos tener en estas billeteras digitales y en ese momento hacer cualquier tipo de pedido de auxilio para lograr que una persona que está en su lista de contactos pueda entregarle algún dinero para ser efectuados en escenarios como este. Alguna emergencia, que usted tenga que ir a una clínica, que tenga que comprar determinado medicamento o que tenga que realizar un pago producto de algún tipo de movilidad para poder regresar en algunos casos hacia sus casas. Y es verdad, puede suceder que de pronto recibas un mensaje que te digan necesito plata, necesito una transferencia, me hago pasar. Oye, yo estaba... En el caso del epicentro, ¿no? Yo estaba en Ica y se me cayó una pared, una ventana, estoy herido, me están llevando al hospital, pero me están pidiendo plata, así que por favor en este momento pásame 50 soles, 100 soles, en fin, lo que uno pueda conseguir de manera rápida y en medio de la desesperación que uno puede sentir, porque los delincuentes siempre utilizan o se basan en la urgencia y en el miedo. Y crear escenarios que alimenten ese tipo de urgencia y miedo, Lorena. Por eso es muy importante, si en este momento usted está recibiendo algún tipo de mensaje, comunicación, solicitando o haciéndose pasar por un familiar o amigo, tenga mucho cuidado. Devuelva la llamada. Hay un punto muy importante que siempre recalcamos en Alerta Latina. Si le mandan un mensaje vía WhatsApp, devuelva la llamada. Si no le contestan esa llamada inmediatamente o solo le ponen que se van a comunicar a través de un mensaje, ahí es donde comience a sospechar. En este momento, según la primera información que nos ha entregado la Policía Nacional, no hay ningún tipo de víctimas ni, en este caso, incidencias urgentes que se estén dando en algún distrito de nuestra capital. Muchísimas gracias, María. La próxima semana vamos a seguir con las recomendaciones. Permítenos continuar